Hola amigos, bienvenidos a Rechazo con Razón a través de Por Ahora TV. Hoy en día nos acompaña Miguel Esteban Rojas. Miguel es estudiante de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule, es ex dirigente político de la misma universidad, presidente de la Juventud Republicana, integrante del Comando de Jóvenes por el Rechazo. Miguel, ¿cómo estás? Francisco, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que sea una conversación bien grata respecto a los temas públicos. Seguro que sí. Miguel, brevemente, 5 razones por las cuales rechazar. Bueno, la verdad es que son varias las razones, pero yo me iría primeramente por el tema de que este nuevo proceso constituyente nace desde la violencia. O sea, podemos ver que a partir del 18 de octubre hemos presenciado una violencia que no se ha visto en los últimos 30 años. O sea, esta violencia ha sido tan fuerte que podemos decir que el plebiscito que se viene nace desde su raíz de una forma ilegítima, porque los políticos, la clase política se ve amedrentada por esta insurrección, yo lo diría organizada, respecto a lo que fue el 18 de octubre. Y es por esto que primero a mí me parece sospechoso el tema del acuerdo por la paz y la nueva constitución. O sea, me imagino que compartimos esto, pero la paz nunca llegó para nosotros. O sea, yo creo que luego de que pasó el 18 de octubre, se estableció este acuerdo, bueno, la paz nunca llegó, las revueltas aumentaron y yo creo que el COVID fue lo que un poco paró esto, pero en general la paz nunca llegó. Entonces, primera razón para rechazar es que nace de una forma ilegítima esta nueva constitución. Esta nueva constitución nace de la violencia extrema por grupo organizado, porque no es posible de que casi toda la estación de metro se haya incendiado. Entonces, primera razón, por la violencia. Segundo, es porque este proceso constituyente nos va a traer una incertidumbre económica y política. Vamos a estar 2 años discutiendo respecto al artículo, respecto al derecho de propiedad, bueno, y ahí incluimos cuando Fernando Atria decía de que si no se llega a los 2/3, bueno, no existe el derecho a propiedad. Y el hecho de que se discuta y no haya la regla exacta va a traer una inestabilidad a la institucionalidad. Aquí digo con esto, que vamos a tener un proceso constituyente, vamos a tener un proceso legislativo respecto al Congreso y vamos a tener un proceso electoral del próximo año, que se vienen 8 elecciones. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a poder estar seguros de las instituciones públicas si nosotros tenemos una constitución que de una u otra forma va a ser inestable? Porque no vamos a ver la validez que va a tener. Incluso el presidente, los parlamentarios van a tener una inestabilidad porque no sabemos qué se va a legislar a futuro. Sería la segunda razón. Tercera razón, porque la nueva constitución no va a solucionar ningún problema de las urgencias sociales que tenemos hoy en día. Primeramente, las marchas sociales que son legítimas, la gente pedía respecto a mejor salud, mejor educación y mejores pensiones. Pero la nueva constitución es una ley que limita el poder político y además establece ciertos derechos universales que ya están en esta constitución. Y es por eso que sería la tercera razón de que esta nueva constitución no va a solucionar ninguna demanda social que se pedía. Algunos dicen, no, es que queremos que mejor salud, que la salud sea un derecho. Bueno, en el artículo 19, en el artículo 19.9 se establece el derecho a la salud. Artículo 19.10 se establece el derecho a educación. Y algunos nos llaman que necesitamos una protección social por parte de la Constitución. Bueno, el 19.18 establece una seguridad social. Entonces, el tema del cambio constitucional realmente es innecesario por la tercera razón, de que no va a solucionar ningún problema de urgencia social. Y si me pides una cuarta respecto a cómo votar rechazo, es que la política no puede evadir la responsabilidad que tiene. Aquí quiero llegar con esto, de que el Congreso tiene una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política es reformar la Constitución y dar soluciones a las urgencias sociales. Vamos a votar rechazo porque rechazamos de que se escoja otro nuevo Congreso con 155 convencionales constituyentes y votar a prueba es estar diciéndole o felicitando a los diputados y senadores que no hicieron su pega y le vamos a dar el lujo de tener 150 convencionales con secretaria, con viático, con viaje y todo pagado por nuestro impuesto. Sería la cuarta razón. Y la quinta razón es porque no creo que nuestro país deba partir de cero. No creo que debemos partir de una hoja en blanco. Y existe toda esta una retórica refundacional que hemos escuchado en los medios, que debemos refundar nuestras policías.
debemos refundar nuestro Estado. Bueno, votar rechazo es votar en contra de esta hoja en blanco, porque tampoco, como se dice aquí en la región del Maule, aquí está mal pelado el chancho. ¿Qué significa? Que desde un principio las reglas del juego están malas, porque tampoco se sabe si vamos a votar por artículo o vamos a votar el plebiscito de salida, toda la constitución nueva. Entonces, yo rechazo la hoja en blanco y rechazo la retórica fundacional. Las razones que tú has manifestado son las que quizás más se han repetido. La primera, y es que es lógico, ¿no? La primera, el tema de la violencia, es un chantaje, es una patada al Estado de Derecho. Y ojo que todas las constituciones, o la gran mayoría de las constituciones, porque es un principio liberal, que te dice que cuando la tiranía se hace ley, es justo rebelarse, ¿no? O es necesario rebelarse. Pero es que acá ni siquiera había una causa principal que apuntalara esa rebelión. Aquí, todos los indicadores económicos que incluso da la CEPAL, que no es ni muchísimo menos un ente prístino y bonito y a favor del status quo político de derecha ni nada por el estilo, es quien da esas cifras. Y estamos claramente ante los mejores 30 años que ha tenido Chile en su historia. Ahí se nota que hay un guión político, que hay un chantaje de por medio, y es que se está atacando a la Constitución, y quienes normalmente atacan la Constitución son los políticos, porque la Constitución no es otra cosa que un freno a los políticos. ¿Tú ves que hay políticos chilenos que están realmente en contra de la nueva Constitución? Sí, mira, yo creo que lo que queda de honestidad, lo que es política, en lo que queda de político honesto y que si hacen bien su pega, están por el rechazo. O sea, nosotros vemos hoy en día en temas del apruebo, vemos aparte sector de la derecha, si es que se puede llamar así, yo les diría sociales demócratas, como Lavín, y encontramos un montón de más, que hablan respecto a esta nueva constitución, pero nos vemos de que ellos son los más beneficiados en modificar una ley que los mismos políticos eligen. Si como hablamos anteriormente, la constitución es una ley que está por sobre los políticos y es una ley que regula el mismo poder que ellos pueden ejercer de los parlamentarios y de las instituciones públicas. Entonces, les voy a poner el caso a los que nos están escuchando. Si ustedes fueran parlamentarios y son limitados por una ley, y este sea el momento de que ustedes puedan modificar esa ley a su gusto, bueno, votar a apruebo es la mejor opción en ese sentido porque le va a dar más libertad y más poder a los políticos. Y es por esto que nosotros rechazamos rotundamente. O sea, nosotros no queremos más poder a los políticos. Los mismos parásitos que están en el Estado, como le llaman algunos autores, son los mismos de siempre. Por eso es que nosotros creemos que sí hay políticos hoy en día honestos, de cierta manera, políticos que sí han hecho bien su pega, y esos son los que están votando rechazo, porque le están advirtiendo a la gente de que con la nueva constitución no se van a solucionar los problemas verdaderos, y también los políticos de siempre van a seguir estando en el poder. Entonces, por eso creo que los políticos que votan rechazo hoy en día, uno, no es populismo, porque el político que hoy día vota rechazo es decirle a la ciudadanía la realidad. Sí, claro, porque como comentábamos y como la lógica lo indica, además, estar a favor del apruebo es quitarse ataduras al propio poder, darle rienda suelta al gasto público también, porque es que per se todo este proceso da rienda suelta al gasto público, de entrada, sin siquiera caer en que al final quienes tienen las intenciones de adquirir más poder en este caso, lo que quieren es un agrandamiento del Estado. Sin siquiera caer en esa conclusión, ya este proceso per se es una rienda suelta al gasto público que no es otra cosa que sacarle más dinero del bolsillo a la gente de a pie. Y es que todo lo que ha llevado este proceso de por sí ha sido gastar dinero de la gente honesta y dejar de atender desde lo público, incluso cosas que no está tan justificado que lo público se meta, para quitarle atención a las verdaderas cosas que se tienen que atender. Ahora, una pregunta que yo he tenido rondando en la cabeza, y nosotros estamos acá en el Maule, es una región, y de verdad Chile es un país bastante centralizado. Tú como, y cuando tú entonces tienes iniciativas como a todas luces va a ser esta, que buscan al final crear un Estado más grande, por tanto darle más poder a los políticos, suele haber más centralización todavía. El ejemplo venezolano es brutal. ¿Tú cómo crees que eso va a afectar a las regiones? Mira, la verdad es que, como tú bien decías, el ejemplo de nuestra región es claro. O sea, tenemos en Argentina con el tema de los Kirchner, tenemos ahora a Fernández, que al final es lo mismo, y vemos que cuando
los políticos empiezan a tener esta idea de ampliar el Estado, y ellos le llaman Estado solidario, entre comillas solidario, porque es muy fácil ser solidario. Claro, o sea, es muy fácil ser solidario con plata ajena. Es muy fácil, Claro. es muy fácil cuando no existe el derecho de propiedad y el Estado solidariamente habla de que si tú tienes 3 casas y Juanito y Gonzalo no tienen ninguna casa, bueno, como es un Estado solidario, se le va a regalar 2 casas de las 3 que tienes tú para aquellos que no tienen. Y así el Estado va a ser más solidario. Yo personalmente creo de que eso es un fracaso en todas las regiones y los países que lo han implementado. Piensa que ahora Argentina ha llegado está llegando al 50% de pobreza del país y tiene una inflación histórica. Argentina tuvo 5 presidentes en una semana. Entonces, creo de que aumentar el Estado... Y no llegó esa inflación en ese momento. Claro, y nosotros vemos en Chile que tenemos una inflación del 2,2% recién. Entonces, hace poco se hizo una encuesta de que los chilenos hablaban de qué país quieren ser. Y como ejemplo está Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda está dentro de los 3 con más libertad económica. Entonces, donde el Estado tiene poca inferencia y solamente se mete en aspectos universales o básicos. Pero la libertad económica es fundamental. O sea, tú hoy en día ves de que para emprender el tema de la propiedad privada y el emprendimiento, hoy en día en Chile es muy difícil emprender porque el tema de trámite burocrático que te piden es tremendamente engorroso y eso termina haciendo de que las pymes, las MIPYME mueran. Y hace unos años era el más fácil. Creo que sigue siendo el más sencillo de toda Latinoamérica, aunque no sé si ahora la calle Pou ha hecho de Uruguay un terreno más fértil para eso. O si no, al menos se está haciendo para que así se convierta. Pero es tristísimo porque al final, tú lo dijiste en uno de los puntos, aquí en esta nueva Constitución no hay nada nuevo en cuanto a garantía de derechos. No lo hay. Si me estuvieras diciendo a mí que en esta nueva Constitución o los impulsos de esta nueva Constitución fueran realmente para lo que es una Constitución, que es defender al ciudadano, darle más fuerza al ciudadano, estuvieran incluyendo en esa nueva Constitución discutiéndose, o algún sector discutiendo el libre porte de armas, que todos saben que es el mejor amigo de la propiedad, de la defensa de la vida también. Así de sencillo. Cuando tú, por ejemplo, en un país prohíbes el porte de armas, lo único que haces es garantizarle al inescrupuloso, al ladrón, que el bueno, el que se ajusta a la ley, no tiene con qué defenderse. Y eso no se está discutiendo en ninguna parte, por ejemplo, ¿no? Esto es un poquito tirado de los cabellos, pero estoy hablando en cuanto al tema de la innovación, en cuanto a derechos que puede haber, en cuanto al sentido de una constitución. No lo hay. Eso nadie lo va a ofrecer a hacer. De hecho, esos derechos que son tan básicos están establecidos en esta Constitución. Y así de una forma increíble. Yo lo veo en la universidad, lo veo en la sociedad civil, cuando organizamos con jóvenes por el rechazo, volanteo, caravana, tú le preguntas a una persona de la prueba y no te da argumento de qué artículo quieren cambiar. Y mira, te dicen, no, es que en Chile la propiedad, el agua es privada. Es una mentira, porque para los que nos están escuchando, el agua en Chile es administrada por los privados. Y dicen, no, es que lo vamos a hacer a través de la Constitución. Espérenme, pero el agua está en el Código Civil, artículo 595. Ahí establece de que el agua son de uso público y de un bien nacional. Entonces, hay muchas mentiras de la prueba que nos dicen, no, es que vamos a mejorar la educación. Bueno, la educación se ve en temas de la ley de educación. No, que aquí vamos a mejorar la salud. Bueno, aquí se tiene que ver la ley de la salud. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se quiere eliminar la FP y quiere un sistema de reparto. El sistema de reparto está roto en todo el mundo, porque es simple. El sistema de reparto funciona cuando existen más jóvenes y la población que es adulta mayor es menor. Pero hoy en día la población mayor es mayor y la población de más jóvenes es menor. Entonces está roto completamente en todos los países y el tema de la AFP está en el decreto de ley 3500. Y vemos que la ISAPRE, la FONASA, ley 18.933. Y vemos que los delitos de corrupción empresarial que se tienen que castigar, bueno, están en el Código Penal y no pasan por una nueva Constitución. Entonces, aquí existe una demagogia. Existe de que nos dicen A, pero realmente es Z. Y es por eso que tenemos que votar rechazo. Si aquí hay mucha mentira de la prueba y la misma franja electoral está llena de mentiras. Y la gente lamentablemente está muy desinformada.
mucha emotividad y poca razón de por medio, porque es que además es muy fácil desmontar esas mentiras, porque la Constitución no regula absolutamente nada de eso. Y al final uno de los pocos argumentos, y sin embargo también se cae súper rápido porque la Constitución ha sido reformada cientos de veces y ha tenido reformas estructurales incluso, por ejemplo, a cargo de Ricardo Lagos, que no es ni muchísimo menos un baluarte de la dictadura militar, ni nada por el estilo, que es una constitución herencia de Pinochet. Ese es uno de los pocos argumentos que, de entrada al menos, no es tan mentiroso. O sea, a ver, se puede basar en algo relativamente cierto. Porque es que los demás ni siquiera se sostienen, porque es que cuando te hablan de todo lo que tú dijiste, se cae solo, porque nada de eso lo regula la Constitución. De hecho, un ejemplo flagrante es que ya se están metiendo con las AFP y han hecho el embate que han hecho contra las AFP sin que fuese necesario en absoluto un cambio constitucional. Mira, y en ese sentido, Francisco, si nos vamos más exacto, desde del plebiscito del 89, que, ojo, tuvo más votación que cualquier presidente en los últimos 30 años, el plebiscito del 89. Y respecto a eso, se han hecho 52 reformas y 257 modificaciones. Y la última firma la tiene Ricardo Lagos. Entonces, claro, hablar de que nació en dictadura o gobierno militar, como quieran llamarlo, claro, puede ser válido, pero hoy en día el paradigma de nuestra sociedad, o sea, cómo sociedad avanzamos, tenemos que estar pensando en otras cosas mucho más importantes, en cómo la persona que tiene una urgencia social tiene que ser solucionada. Y esto, Francisco, pasa por buenas políticas públicas. Yo, especialmente que estudio administración pública del sector público, la eficiencia de las políticas públicas, las normas de rango infralegal, legal y la buena administración de la eficiencia de los recursos públicos es la clave para mejorar y llegar a las urgencias sociales de las personas. Si el cambio constitucional es un tema burocrático y le va a dar mucho más poder a los políticos, por eso te digo, como sociedad tenemos que pensar en la verdadera urgencia social y cómo la solucionamos. Si mira, los países más desarrollados no se están preocupando de que el tema de que hace 500 años nos vinieron a colonizar los españoles. El tema de la hispanidad, o sea, eso es muy ambiguo. No, o sea, nosotros tenemos que pensar en achicar el Estado y que lo político, lo burocrático sea eficiente y que nuestros recursos que damos sean administrados correctamente. Entonces piensa, la Constitución de Estados Unidos pasó por guerra, pasó por esclavitud y la hicieron ¿cuánto? Entonces, Estados Unidos es grande, es próspero, porque no discuten en esta cosa de discusiones y de problemas de países bananeros. Si los países bananeros son los que discuten esto. ¿Y de dónde se está exportando? Y es que se está exportando esto de países bananeros. De Cuba, de Venezuela, el ejemplo de bananerismo político nivel Dios, que lo supieron capitalizar al final los Castro, Chávez, etc. Pero son países que permiten al antisistemismo penetrar en su sistema. Hermanos, son antisistémicos. Ellos van a entrar a destruir el sistema. Te lo están diciendo. Sí. Mira, y el otro día vi un video en Facebook que no recuerdo la persona, pero él decía claramente, y mira, esta cosa no viene de ahora, esta cosa viene del Partido Comunista en el Congreso, creo que en el 2003-2005, de las Juventudes, que hablaba del cambio constitucional, que hablaban de la reforma tributaria que implicó Bachelet. Entonces, él decía, la primera línea es respecto a las policías y las Fuerzas Armadas, que es que refundacional. Segundo, que tú derrotas el nivel policial, y a todo esto, quieren refundar el tema policial, y el tema con el tema de los carabineros ahora, porque quieren crear una policía política. Lo que se quiere es hacer lo mismo que en Venezuela, se quiere hacer lo mismo que en Cuba, tener una policía donde quien controla la policía sea el político de turno. Ya para finalizar, Miguel, una polémica. ¿Cómo votar por el rechazo? Porque está el tema de la segunda papeleta. Hay más uniformidad con respecto a votar nulo y cómo hacerlo, pero hay personas que dicen que igual es peligroso porque no los van a contabilizar dentro de los votos válidos. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Y qué recomiendas hacer? La verdad es que ahí cada uno es libre de cómo votar, pero especialmente los que queremos votar, los que votamos rechazo, está la polémica que algunos van a votar en la segunda papeleta nulo y en el argumento de que obviamente al votar rechazo se anula la segunda papeleta. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo tampoco caigo en la discusión de la segunda papeleta. Claro, eso es lo lógico. Eso es lo lógico.
pero lo que yo digo es que voy a votar rechazo, pero también voy a votar por convención constituyente. ¿Por qué? Porque indiferente de lo que pase en la primera papeleta, la segunda papeleta se hace válida si es que la apruebo gana. Pero a mí sí me interesa, en caso de que ganara la apruebo, aunque yo confío que va a ganar el rechazo, bueno, ¿cuál de las dos es el mal menor, por decir? La mixta, no Claro, confío en la gran mayoría de los diputados que existen en el Congreso. O sea, ¿te imaginas sería Fuchita Motúa o la Pamela Giles? Pero creo en este caso de que la claro. convención constituyente es la menos mala, porque ahí lucharíamos y llevaríamos convencionales de nuestro sector de 100% elegido a la convencional. Lo que pasa es que no está claro. Lo que pasa es que no está claro porque tú me estás dando una razón total y completamente válida. Y ayer, por ejemplo, Connie me decía otra cosa. Me decía que igual la papeleta iba a ser válida. Y es que por eso no está claro. Y que de repente, como parece que escogiste alguna de las dos, el argumento iba a ser que así ganase el rechazo, como la gente igual quería alguna de las dos opciones, hay que codificar porque igual la gente quiere una convención constitucional o una convención mixta. ¿Qué te extraña si los impulsos y la motivación detrás de toda esta constitución son reformistas, son pro-reformistas, son políticos, que al final igual eso es una trampa? Porque eso que dices tú, en tal caso, que tiene mucha lógica, de ser así, debieron haberlo ellos explicitado, porque lo público, y tú lo sabes muy bien, el derecho es positivo. Es decir, se debe decir qué es lo que es y lo que no es, lo que no está dentro de la existencia de ese universo, está descartado. Pero aquí no, o al menos no lo explican, entonces tiende a ser capcioso. Bueno, en ese caso, eso es lo que yo voy a hacer, pero como te digo, en términos Claro, chilenos, aquí ya está mal pelado el chancho, porque la opción rechazo tampoco tiene una segunda papeleta diciendo quiero reformar. claro, claro. Tienes razón, tienes razón. Miguel, muy agradecido por tu tiempo. De verdad que ha sido muy fructífera la conversación. Yo quiero decir antes de finalizar que esta polera es en apoyo a John Corbyn, que lo que se está haciendo con él es una grandísima injusticia, que es la misma estructura lógica de lo que sucede en el país, es un chantaje donde se le está dando derechos a quienes van por los derechos de los demás. Y eso al final lo que siempre, lo que genera en la sociedad es caos, destrucción, lamentándolo mucho. Sin nada más que decir, que sigan a Miguel en sus redes sociales, que van a estar acá indicadas, que sigan a Por Ahora TV, que se suscriban a nuestro canal y si gustan de los videos, por supuesto, compartir.